Hola, bienvenido a un nuevo video del canal Curso de Tesis. En esta oportunidad vamos a aprender uno de los tips de SPSS que es especialmente útil para cuando está en el proceso de tesis cuantitativa, que es, y aquí se lo indico, que es segmentar archivos. Esta función es para dar los resultados en forma separada entre las categorías de respuesta. En este caso, por ejemplo, frente a la categoría edad, se segregan los casos por hombre y por mujer. Y todo lo que vayamos haciendo para cualquier medida, cualquier variable que pueda ser cruzada con hombre y mujer, con sexo, va a dar los resultados por separado. Entonces vamos a tener segmentar archivo, datos, segmentar archivo, comparar los grupos y seleccionamos la variable hombre-mujer, sexo en realidad, sexo-género. Sexo, esto es un censo sanitario español que preguntan varias cosas de salud pública. Aceptar. Y vamos a ver aquí en los resultados que se puso Shortcast Split File by Sexo. Esto está segmentado, entonces vamos a analizar descriptivos, frecuencias y vamos a comparar tendencia central de hombres y mujeres. Ya, el sexo está segmentado ya. Y tiramos esta variable que es edad. Vamos, seleccionamos media, mediana y moda. Pueden hacerlo con cuartiles, percentiles, desviación estándar, asimetría, kurtosis y todo lo que ya pueden haber aprendido. Ponen continuar y ponen gráfico de barra continuar. Aceptar. Y como ven, miren, se disgrega para hombre media mediana moda, para mujer media mediana moda. Vean aquí que hay diferencia en el promedio de 49,4 para hombre, 52,7 para mujer. La mediana es 48 para hombre, la mediana para mujer 51 y distinta moda, ¿no? 54-42. Se abren dos tablas de frecuencia, están segmentadas, va de 16 a 100, son las edades. En una va a 16 a 102 para el caso de mujer. Y se abren, obviamente, dos barras distintas. Y así lo pueden hacer por diferentes variables, ¿no? La edad, pero segmentada por región, o en este caso las comunidades autónomas, que una encuesta española. Repito para que quede claridad. Vamos a datos, segmentar archivo, pinchamos, vamos a poner restablecer, comparar grupo, buscamos la variable que queremos analizar, segmentar, comparar, sexo, aceptar, se abre el split y vamos a analizar descriptivos y aquí seleccionamos la variable que nos interesa, en este caso edad, aceptar y ponemos los estadísticos descriptivos, el gráfico que quieran y así. Esto ha sido el video de hoy. Gracias por conectar. Acuérdense de suscribirse y darse like. Un gusto.